Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este vídeo en el cual vamos a aprender, siguiendo los vídeos anteriores, ya sabiendo crear nuestro grupo de recursos, pues lo que vamos a hacer es aprender a crear nuestra primera máquina virtual en Azure. Bien, para esto lo vamos a hacer muy rápido. Del vídeo anterior, como ya sabemos creado qué es lo que se haría, cómo crear un grupo de recursos. Si no, os dejaré por aquí una tarjeta de cómo hacerlo, ¿vale? Un link hacia el vídeo anterior. Una vez ya tenemos el grupo de recursos, como ya sabéis, recordar, en este caso está en el este de Estados Unidos, lo siguiente que vamos a hacer es crear, ¿vale? Para crear la máquina virtual tenemos dos formas, vamos a decirlo, ¿vale? Existen varias, pero realmente por el portal de Azure serían dos. Una, dentro del grupo de recursos, que sería aquí crear, ¿vale? Buscaríamos en el Marketplace. Una vez estamos en el Marketplace, lo que podemos hacer aquí es escribir Virtual Machine, ¿vale? Y nos va a aparecer aquí máquina virtual, ¿vale? La siguiente manera, la otra manera de hacerlo sería aquí directamente y escribir Virtual Machine, ¿vale? Máquinas virtuales. Bien, una vez estamos aquí, nosotros podemos hacer a crear. Bien, a la hora de crear, lo que nos va a aparecer es máquina virtual de Azure. Bien, genial. Esta sería nuestra primera opción. La segunda sería máquina virtual de Azure con configuración preestablecida. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos dejar que Azure, en este caso, nos ayude a elegir una serie de máquinas virtuales que ya veremos más adelante, qué significa las series, ¿vale? Según nuestras cargas de trabajo que vayamos a alojar. La otra sería crear una máquina virtual con Azure ARC, que ya veremos. Y por último, una máquina virtual en Azure en VMware Solution, que ya lo veremos. La diferencia entre estas dos básicamente es lo mismo, pero, por ejemplo, vamos a hacer en la segunda, para que lo veáis, y nos va a decir, ¿nosotros qué queremos hacer? ¿Vale? ¿De desarrollo o producción? Si nosotros elegimos de desarrollo, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir? Diagnóstico de arranque, alta disponibilidad, Azure Backup. Si está disponible, normalmente lo único que cumple sería esto. Si nosotros utilizamos producción, tenemos un diagnóstico de arranque, podemos poner alta disponibilidad, podemos utilizar Azure Backup y demás, ¿vale? Entonces, si nosotros seleccionamos desarrollo y pruebas, ¿vale? En el siguiente caso nos va a elegir una máquina que lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Fijaros, se recomienda la serie de uso general. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le damos aquí, según nuestra carga de trabajo, nosotros podemos elegir la carga de trabajo. En este caso sería nuestra carga de producción y aquí, ¿vale? Si nosotros le damos omitir este paso, ¿vale? Automáticamente nos lleva a la página principal. Volviendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A mí personalmente me gusta aquí a la máquina virtual de Azure. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. Bien, una vez estamos aquí, elegimos la suscripción que nosotros queremos utilizar. En este caso era la 1, si no recuerdo mal, la 2, perdón. Bien, mi primera VM. Nombre de la máquina virtual. En este caso le vamos a poner mi primera VM. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Dónde va a estar alojada? En el este de Estados Unidos. Bien. Opciones de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Azure ofrece diversas opciones para administrar la disponibilidad y la resistencia de las aplicaciones. Eso es lo que quiere decir opciones de disponibilidad. En otras palabras, si yo, esta máquina virtual que aloja cargas de trabajo, por ejemplo, aplicaciones web o algo por el estilo, yo la puedo albergar en esa máquina en una zona de disponibilidad. ¿Y esto qué es lo que hace? Nosotros podemos nuestra máquina o nuestra réplica de máquinas separarla físicamente dentro de la región de Azure. Ya hablaremos lo que es una región de Azure, pero para entenderlo, dentro de las regiones de Azure, a su vez, las regiones de Azure tienen separados 3 data centers y esos data centers, a su vez, tienen como zonas separadas dentro de cada data center, ¿vale? Bien, ahora también existe la posibilidad de un conjunto de escalado de máquinas virtuales. ¿Para qué es esto? Para nosotros distribuirlas entre aquellas zonas que decía y dominios de error escala. ¿Qué quiere decir esto? Que es otra forma de ofrecer una, vamos a decir, más disponibilidad de nuestra máquina virtual, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. En este caso, distribuimos las máquinas virtuales que se van a crear y
y los dominios de error, que ya lo veremos. Y por último, un conjunto de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros podemos distribuir automáticamente nuestra máquina virtual con máquinas virtuales entre varios dominios de error. Aquí ya dedicaremos a lo que es un dominio de error de escala o un dominio de error. Bien, si nosotros le ponemos en zona de disponibilidad, lo siguiente que eso nos habilita es este valor. ¿Y qué quiere decir la zona de disponibilidad? En cuántas zonas nosotros queremos repartir esa carga. Si nos damos cuenta, dice, opcionalmente puede especificar una zona de disponibilidad en la que implementar la máquina virtual. Si elige esta opción, el disco administrado y la dirección IP pública, en caso de existir, se crearán en la misma zona de disponibilidad. ¿Vale? Si nosotros damos a conjunto de escalas de máquina virtual, nosotros tenemos que crear un conjunto, ¿vale? En el caso de que no exista, pues claramente nosotros lo vamos a escalar, a crear. Y por último, en el conjunto de disponibilidad, pues automáticamente nos va a decir, oye, no hay conjunto de disponibilidad. Creemos que necesitas tú crearlo nuevo. En este caso, y para, como es una prueba, ¿vale? O si vuestras cargas de trabajo no lo necesitan porque lo vais a hacer con backup y demás, pues no requeremos redundancia de la infraestructura, ¿vale? De acuerdo que aún así, sin utilizar esto, pues bueno, tenemos un alto servicio de disponibilidad general. Tipo de seguridad. Bien, ¿qué quiere decir esto? El tipo de seguridad que vamos a aplicar a esta máquina, no a la infraestructura. Por defecto nosotros solemos utilizar el nivel estándar. ¿Por qué? Porque es un nivel básico de seguridad de máquinas virtuales que ya veremos cómo posteriormente securizamos nuestra infraestructura. También podemos proteger las máquinas virtuales con un inicio seguro y por último máquinas virtuales confidenciales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Normalmente es este tipo a nivel de hardware. La principal diferencia entre estas tres es que las máquinas virtuales confidenciales utilizan un específico hardware en un entorno de ejecución en confianza, como pone aquí, y es específicamente diseñado para fines confidenciales que tienes que cumplir una política. Luego, las máquinas virtuales de inicio seguro, pues bueno, pues te puede proteger frente a ataques persistentes y avanzados en máquinas virtuales de generación 2 o con características confiables con arranque seguro. ¿Qué quiere decir en resumen todo esto? Lo que nosotros conocemos como el actual TPM o anterior TPM que hemos visto, por ejemplo, que teníamos que cumplir si queríamos actualizar a Windows 11. Bien, de estas nosotros utilizamos el modelo estándar. Mayormente en producción se utiliza el modelo estándar. Las máquinas virtuales seguro, aunque ponga que protege ataques persistentes, recordad que en la nube hablamos siempre de responsabilidad compartida. Tú puedes poner esta máquina y cualquiera de las dos y las máquinas las dejas accesibles a Internet directamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues, hombre, estaremos más expuestos si no utilizamos la best practice. Bien, siguiente, las imágenes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es aquello que nosotros vamos a desplegar? Podemos desplegar Windows 10, 11, 12, ¿vale? En el caso que no aparezca aquí, yo le puedo dar a ver todas las imágenes y me vaya a llevar al marketplace, a la galería de aquellas imágenes de sistemas operativos que yo quiera. Como veis, CentOS, Kali, Ubuntu, SQL, todo lo que fuese, ¿vale? Para esto, nosotros vamos a elegir un Windows Server 2019 Data Center, ¿vale? Un 22, perdón. Ya que está, vamos a utilizarlo. Bien, siguiente arquitectura de la máquina, pues automáticamente pues una 64 y ejecución de Azure Spot con descuento. ¿Qué quiere decir esto? Esto prácticamente no está recomendado para aquellas cargas de trabajo de producción. ¿Por qué? ¿Qué significa el Spot o Azure Spot? Azure Spot nos dice, oye, si tú quieres esta máquina, yo te puedo dar el coste del proceso, porque ya sabemos que aquí pagamos pago por uso, el coste del proceso que tú vas a utilizar a un coste mucho menor, pero no te puedo determinar ni sobre todo garantizar que la vas a tener 100% disponible, ¿vale? Y también tiene unas limitaciones, con lo cual esto sería simplemente para unas pruebas y también hay que tener en cuenta que no todas las familias cumplen estos requisitos, que es lo que nos pone aquí, ¿vale? Bien, si yo le doy aquí, ¿qué es lo que nos dice? Pues solo la capacidad o el precio o capacidad. Entonces, bueno, en este caso vamos a dejarlo para la prueba. Y bien, aquí, cuenta de administrador, nombre de usuario, esto es tal cual, el usuario administrador que vamos a tener en esta máquina, en este caso en nuestro Windows Server 2019.
En este caso vamos a utilizar, pues, por ejemplo, ADMTest, ¿vale? Una contraseña, la que nosotros querramos. Bien, vamos a ver. Y la que no coincide es la de arriba. Perfecto. Bien, reglas de puerto de entrada. Aquí vamos a exponer aquellos puertos que sean accesibles desde fuera. ¿Por qué? Porque esta máquina virtual constará de una IP pública que estará accesible desde Internet y luego posteriormente su IP privada. ¿De acuerdo? En este caso, para fines de prueba vamos a utilizar el 3389 que quiere decir RDP, ¿vale? Conexión remota. Y además aquí nos pone un warning, ¿vale? Nos dice, oye, esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a esta máquina virtual. Posteriormente podremos ver cómo podemos minimizar este riesgo, aunque la mejor práctica es tener este puerto cerrado. Por último, licencias. Ahorre hasta un 49. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de ventaja híbrida? Bien, ventaja híbrida quiere decir que yo, marcando este clic, la licencia que yo voy a utilizar de Windows 2022 no se me va a cobrar, solamente se me va a cobrar por, en este caso, el tamaño de la máquina, que en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar una D4S. No he hablado de los tamaños, aprovecho y lo digo. Aquí tenemos nosotros todos los tamaños de las máquinas, ¿vale? Ya veremos, como he dicho, en otro vídeo más específico de las familias y tamaños de la máquina. En este caso, yo voy a utilizar el que os he comentado, el D4S. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que solamente se me va a cobrar en este caso estos 4 cores y estos 16 gigas, es decir, 118 euros al mes. Y luego te dice, para que tú puedas utilizar la ventaja híbrida, es decir, que yo no te cobre la licencia del Windows, porque habría que sumarle la licencia, esto de aquí, más la licencia, yo acepto, confirmo que dispongo de una licencia de Windows Server válida con Software Assurance o una suscripción de Windows Server para aplicar esta ventaja, ¿vale? En este caso, como yo no tengo, pues no lo voy a poner, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Siguiente. Vamos a los discos. Bien, de los discos hay varios tipos en los cuales también hablaremos próximamente, pero aquí básicamente funciona como en on-prem. Tenemos el disco físico, en cuanto digo disco físico, porque aquí se nos cobra la capacidad total, ¿vale? Segundo, tenemos las mismas características que en disco físico. ¿Qué quiero decir? Que tengo un disco mecánico y un disco sólido. Y dentro de los discos sólidos tengo dos tipos, el tipo estándar y el tipo premium, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Los input-output per second, es decir, las IOPS que aguanta cada disco. En este caso voy a utilizar el estándar. Bien, ahora el Key Management, es decir, ¿qué es esto? Esto es la clave que nosotros vamos a utilizar para aquello, para el description y demás. Esta parte la vamos a dejar por defecto. Bien, ahora discos de datos para la máquina virtual. Los puedo añadir ahora o posteriormente. Si yo quiero añadir un disco, yo le doy a crear y adjuntar. Y nuevamente puedo elegir el tipo del disco, su rendimiento, su SKU, vamos a decirlo así, el tamaño y nuevamente esa clave administrada de aquel disco, ¿vale? En este caso no voy a elegir ningún disco, pero podríamos agregar cuantos discos necesitemos. Hay que tener en cuenta que los discos, ¿vale? El número máximo de discos que admite una máquina virtual viene de la mano de la serie de la máquina virtual que nosotros elijamos. Bien, por último, opciones avanzadas lo dejamos por defecto, que queremos utilizar discos administrados o no. Como veis, si yo le digo que no, pone las máquinas de generación 2 requieren discos administrados. Bien, actualice la generación de las máquinas. ¿Qué son los discos administrados? Son aquellos discos en los cuales nosotros, valga la redundancia, Microsoft se hace, vamos a decir, cargo de que nos pueden ofrecer un mejor rendimiento, una mejor confiabilidad, una escalabilidad y un control de acceso, ¿vale? Y sobre todo lo que nos dice aquí es que se recomienda Azure Managed Disk, es decir, discos administrados para la mayoría de las configuraciones de las máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar discos administrados? El 100%. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos no administrados,
son para aquellas cargas compatibilidad con ciertos escenarios clásicos o que quiera administrar los discos virtuales en su propia cuenta de almacenamiento, ¿vale? Entonces ya veremos posteriormente en vídeos cómo podemos hacerlo aún así en el caso de que necesitemos. Bien, siguiente, redes. Aquí, como ya dijimos, nosotros vamos a albergar dentro de una red y esa red va a tener subredes. En este caso vamos a hacerlo así. En vez de nosotros llamarla mi primera, vamos a llamarla bueno, para que lo veáis mejor. Ok. Aquí mi red virtual, mi subred y la IP pública que va a quedar en esta máquina. Si yo quiero, vamos a darle aquí a crear nuevo. Pincharemos para crear nuevo o cambiar el nombre. Y si quiero utilizar una red existente, simplemente desplegaré. Esta red normalmente tiene que ir de la mano sobre esa suscripción, sobre ese grupo de recursos, ¿vale? En el que estamos. Vamos a darle a crear nuevo para cambiar el nombre. Y vamos a poner VNet principal, por ejemplo, o producción, red de producción, ¿vale? Bien, ¿qué red vamos a utilizar? Podemos utilizar cualquier red. En este caso nos da la 10.0.0/16, perfecto. Y como subred nos va a poner la 00, la /24. En este caso, vamos a cambiarla a subred 1. Vamos a aceptar, nos va a validar. Bien, grupo de seguridad, los Network Security Group, que vamos a hacer un capítulo en concreto sobre esto. ¿Qué significa esto? Es cada máquina virtual o mejor dicho, cada red y subred y red y por en cascada subred va a ir asociada a un Network Security Group. Aquí hay que tener en cuenta que podemos atachar o asociar varios Network Security Group a máquinas virtuales, es decir, a redes o aplicaciones que veremos que lo admiten, ¿de acuerdo? Pero esto es obligatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una capa básica de seguridad. ¿Y qué nos dice aquí? Un grupo de seguridad de red contiene reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico de red entrante o saliente de la máquina. ¿Recordáis aquel puerto que nosotros estamos abriendo? Pues bien, aquí va a aparecer ese puerto abierto. No es un firewall como tal, pero sí que es quizás como unas ACL, Access Control List, vamos a decirlo así, muy, muy básico. Bien, puertos públicos, el 3389, como decíamos. Bien, aquí personalmente a mí, últimamente yo lo estoy utilizando mucho, es, oye, yo elimino la máquina virtual, ya elimíname la IP pública y la tarjeta de red. ¿Por qué? Porque antes tenía que pinchar la máquina virtual, pinchar la NIC, pinchar la IP, pinchar el disco duro. ¿Vale? Ahora solamente elijo la máquina y el disco duro. Bien. Y redes aceleradas. ¿Qué son las redes aceleradas? Pues su nombre mismo indica, permite una latencia mucho más baja y un rendimiento alto en la interfaz de red. Esto nuevamente va de la mano de la serie de la máquina virtual. Bien, siguiente. Administración. En este caso lo vamos a dejar por defecto, pero nosotros ya existe la posibilidad de utilizar una identidad administrada, utilizar la sesión de Azure AD basado en Rollback Access Controls para iniciar sesión en esta máquina. Podemos utilizar un apagado automático, configurar un apagado automático e incluso podemos también configurar un encendido. ¿Vale? Entonces en este caso lo vamos a dejar. El monitoring lo vamos a dejar por defecto, que ya veremos cómo podemos monitorizar nuestra infraestructura. Y por último, etiquetas, es decir, cómo puedo yo utilizar son. Estas etiquetas, valga la redundancia, son nombre varón que nos permiten organizar, es decir, taguear nuestros recursos para obtener una mejor control y mejor información sobre costes, estado y sobre todo si nosotros queremos hacer un seguimiento de los mismos. ¿Vale? En este caso le vamos a dar a siguiente, lo vamos a dejar así y vamos a darle a crear. Vamos a ver cuando estemos esto. Bien, una vez nos ha validado, le damos a crear y nos empieza a crear nuestra máquina virtual. Esto suele tardar muy poco. Bien, nos pone aquí iniciando implementación. Una vez termine nos va a salir en la pantalla como os muestro a continuación. Bien, como hemos visto ya está cargada, pone se completó la implementación. Podemos ir directamente aquí, se completó el recurso. Vamos al recurso y esta es nuestra máquina virtual. Ya está creada, como la vemos. ¿Dónde está creada? En el grupo de recursos, mi primera máquina, mi primera VM. ¿Cómo se llama nuestra máquina virtual? Mi primera VM, valga la redundancia. En este caso, ¿dónde está el estado de la máquina? Está en ejecución.
¿Qué estamos haciendo? Ubicación, ¿dónde se está? ¿En qué región de Azure está albergada nuestra máquina en el este de Estados Unidos? Bien, ¿qué sistema operativo tenemos? Un Windows, ¿de acuerdo? ¿Qué tamaño? Pues el tamaño de la familia. Dirección pública, como hemos dicho, vamos a tener una pública. ¿En qué red? Y sobre todo nombre DNS que está sin configurar. Bien, aquí, para hacernos una idea, vamos a hablar de ciertas características. Bien, primero, propiedades. Aquí nos va a decir que un poco visualmente y de manera muy rápida, aquello que hemos configurado o hemos definido en nuestra máquina virtual. Nuestro nombre, el sistema operativo, etc. Grupo de hosts, como veis. Disponibilidad escalado si lo tiene, el tipo de seguridad estándar, extensiones, aplicaciones. Las redes, como veis, red, la pública, atachada a una interfaz de red que se llama esta, ¿vale? El tamaño, los discos, si hemos configurado el apagado automático o no, ¿vale? Y el Azure de acceso puntual, que hemos dicho que no. Bien, segundo, ¿qué es lo que tenemos aquí a la izquierda? A la izquierda tenemos todo aquello que tiene que ver con nuestra máquina virtual. ¿Y qué quiero hacer referencia a esto? Que todos los recursos o grupos de recursos que creemos en Azure tienen este menú, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver es con mi máquina. El registro de actividad, quién lo inició, las redes que tiene, si yo me quiero conectar, si yo quiero utilizar el Windows Admin Center, qué discos duros tengo, todo lo de aquí, ¿vale? En este caso, propiedades. ¿Qué es lo que puedo hacer? Las operaciones, todo lo de aquí. Bien. En principio, información general. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer aquí en la información general? Normalmente que se suele utilizar. Si quiero yo utilizarme, conectar por RP, por SSH, en el caso que proceda, perdón, y Bastion, que ya veremos más adelante. Si yo quiero reiniciar la máquina, si la quiero detener, si quiero hacer una captura de aquella máquina, si yo la quiero eliminar, si quiero actualizar el estado de la máquina para que me diga que está en ejecución o no, y demás. Bien, ¿cómo me voy a conectar a la máquina? Tengo dos formas. Conectar por RDP en este caso, aquí, o directamente copiando la máquina y yéndome de toda la vida al ejecutador de mi máquina virtual. Y yo pondría aquí la IP, como veis aquí, ¿vale? Cosas importantes de hacerlo esto. Vamos a darle a conectar y fijaros, me pide usuario y contraseña. Es decir, el 3389 está accesible. ¿Por qué está accesible? Vamos a decir como un momento, porque si yo me voy a la red virtual, como decía, vamos a ver que esta red virtual que está aquí, ¿vale? Vamos a la parte de subredes. Yo tengo mi subred 1, 10, fijaros, yo tengo una red interna. Mi máquina tiene una red interna del /16.10.00, pero yo me estoy conectando a una IP pública, ¿vale? A esta de aquí y me está respondiendo. ¿Por qué me está respondiendo? Porque yo estoy atacando a esta IP pública que yo en el grupo de seguridad, perdón, me he metido aquí a la parte de máquinas virtuales, mi primera VM, ¿vale? A la parte de aquí, red virtual, ¿vale? En esta parte vamos a nosotros buscar lo que se suele decir la parte de el Network Security Group. ¿Dónde nosotros lo podemos encontrar? Fijaros, topología, esto es lo que quería enseñaros. Me va a mostrar cómo mis recursos están. En este caso, mi VNet. Mi máquina virtual está conectada a esta Network Interface. Y esta Network Interface hace referencia a la IP pública. Pero la IP pública, a su vez, me hace un NAT hacia la privada. Es la magia de Azure. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a ver dónde está ese puerto o dónde lo hacemos? Pues vamos a verlo. Tenemos dos formas. Lo podemos hacer aquí por la parte de las redes, ¿de acuerdo? Una vez que estoy en la parte de redes, yo me voy aquí y fijaros, redes, reglas de entrada. Ya estoy aquí, dentro de redes tengo aquel permitir o SNSG, ¿vale?
Me voy aquí y voy a pinchar aquí directamente. Aquí estoy dentro del NSG, que es el grupo de seguridad de red, el Network Security Group, y aquí son aquellas reglas de entrada y de salida. Y yo tengo el 3389 activado y por eso es que me permite, porque yo aquí, en esto de aquí, le tengo permitir de cualquiera. Es por eso, si yo le quito, fijaros, vale, perdón, este de aquí, que estaba marcando mal. Si yo permito esto, si yo lo quito, no me va a dejar. ¿Vale? Es por eso que me permite. Bien, ¿cómo puedo buscarlo? Ya hemos visto, ¿eh? Y si no, simplemente aquí ponemos NSG y nos va a aparecer. Y nos van a aparecer todos aquellos que nosotros tengamos. Como tenemos uno, perfecto. ¿Vale? Y este, que es lo que me va a decir, nuevamente como lo hice todo, a quién está asignado, en qué grupo de recursos, en la región, la suscripción y demás. Y sobre todo, a qué interfaz de red está atachada, asociada en este caso, a qué subredes, si nosotros queremos asociar a subredes, porque he dicho el Network Security Group, por ejemplo, si yo tengo más máquinas en esta subred, pues yo podría asociarla y con este NSG podría eh, configurar varias máquinas las reglas, ¿vale? En este caso, pues bueno, para fines de demostración estamos lo haciendo aquí. Bien, lo siguiente, vamos a conectarnos a nuestra máquina. Una vez nosotros estamos aquí, vamos a ir a mi primera máquina virtual. Ya lo hemos visto, hemos cogido nuestra dirección IP, 172, 173, 128, 40, le damos a conectar. Si recordamos, creo que le hemos puesto ADM test y nuestra contraseña y automáticamente pues ya nos pide. Genial. Vamos a ver si conecta. Bien, nos ha conectado en esta parte. Estupendo. Y ya estamos iniciando sesión a nuestra máquina virtual en Azure. ¿Vale? Una vez estamos nosotros conectados, empieza a cargar el setting, como lo veis. Una vez ha cargado, como lo veis, es nuestro Windows Server y nos pide igual que si fuese en local. Network, oye, do you want to allow your PC to discover? ¿Queremos hacerlo visible? Sí. Vale, perfecto. Bien, como punto curioso, vamos a decirlo entre comillas, curioso y demás, aunque ya estamos habilitados, y entiendo que os hará a vosotros también ameno, todas las máquinas virtuales vienen en inglés y con la zona cambiada. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer pues, es poner en hora, vamos a decirlo así, y si en algún caso os resulta más cómodo, lo podéis hacer cambiar el idioma a español. Bien, vale, vamos a dejar esto aquí así, ¿vale? Para que veáis más o menos esto. Lo vamos a... No lo vamos a cerrar, fijaros. Aquí es importante una cosa. Mi primera máquina virtual. Se llama como yo he definido en Azure. Mi primera máquina virtual. Pero si yo llegase a cambiar el nombre aquí en el hipotético básico, habría... Aquí va a cambiar el nombre, pero en Azure no cambia. Habría una forma de hacerlo, pero es mediante PowerShell y demás. Bien. Segundo, yo tengo una IP asignada y siempre va a ser esta, pero aquí me aparece que está asignada por DHCP. ¿Por qué? Porque efectivamente yo tengo una subred, ¿vale? Una subred en Azure. Volvemos a lo mismo. Redes. En este caso, me voy a mi red. Me voy a mi subred. Y yo tengo aquí una barra 24, es decir, 250 direcciones que se me van a ir asignando de manera automática según yo vaya ingresando máquinas virtuales a esta red. Entonces, la primera, la 04. Si yo me voy aquí, CMD, ¿vale? Vamos a ver. Tengo el CMD y vamos a hacer un ipconfig. Bien, fijaros. 10.0004. Ojo, y lo que es interesante, me da una 255.255.255. ¿Vale? Y la puerta de enlace del default gateway, pues la 01, ¿vale? Normalmente. Bien, si yo le doy aquí, pues automáticamente mi primera VM. Y automáticamente a partir de aquí podría trabajar como un cualquier
cualquier servidor normal. Bien, otra cosa que nosotros también podemos hacer aquí sería, como decía yo, recordar aquellos NSGs, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Si yo ahora, fijaros, ya está, y le daría a eliminar, ¿vale? Vamos a hacerlo así pequeño. Bien, yo a la máquina, fijaros, mi regla de seguridad eliminada. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo esta máquina sigue estando en conexión, ¿vale? Fijaros. Pero, vamos a hacer, si yo le hago a desconectar, me vuelvo a ir a la conexión de red y quiero darle conectar, ¿vale? Vamos a decir un momento, porque esta no es. Vamos a darle a mi primera VM, ¿vale? Sí, vale, estaba tachada, perdón. Vamos a darle a mi primera VM, vemos la dirección IP, ¿vale? Actualizamos y decimos que yo quiero conectarme por RDP. En este caso, vamos a utilizar esta forma. Me va a descargar el archivo RDP, yo lo voy a abrir y en este caso voy a conectarme. Dame un segundito. Descargar archivo aquí, ¿vale? Para que veáis aquí. Oye, ¿quieres conectarte por RDP? Sí. Quiero conectarme por RDP. Os muestro aquí. Y ya está tardando. Fijaros. 172, 13. Vamos a hacerlo de otra manera. A la misma. Con el cliente. Conectarme. Tarda. Fijaros el error. Aquí ya me aparece el 1. Oye, que el remote desktop no puede conectarse a esta máquina. ¿Por qué? Porque no es accesible. ¿Por qué no es accesible? Porque volvemos a lo mismo. Yo aquí le he dicho que me elimine. Entonces, si vosotros tenéis este problema, lo que tendréis que hacer es verificar si automáticamente tenéis. ¿Qué queremos permitir? Nos vamos a la regla de entrada, ¿vale? Voy a agregar y aquí el origen podéis vosotros por una IP, para que sea por vuestra IP del trabajo, de vuestras oficinas y demás, ¿vale? Ya veremos cómo es una best practice, porque claramente utilizar el RDP no. El interpuesto de origen o incluso el destino también a qué IP y sobre todo qué servicio vais a utilizar. Fijaros que aquí el propio Azure nos dice una serie de puertos para lo que se utiliza. Pues, por ejemplo, si yo quiero por un FTP, pues me pondría el 21. Si yo quisiera el Postgre, el 50 y el 5432, ¿vale? En este caso es el RDP y me pone el 3389. Prioridades, van 100, 500, de la menor a la mayor, como se pone aquí. Cuando yo le dé a agregar, fijaros lo que voy a hacer ahora. Yo voy a agregar esta regla en cuanto se cree. Vamos a tenerlo aquí preparado ya. Una vez se cree la IP, que veáis que es literalmente la misma IP, que no hay trampa ni cartón, como se suele decir. 172, 173, 128, 40. Conectamos. Vamos a ver y nos conecta. Bien, como teníamos, vamos a darle aquí y ya nos ha pedido. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Bien, nos volvemos a conectar a la máquina y automáticamente ya estamos dentro de la máquina nuevamente. Si vemos, aquí tenemos un ping a Google y otra cosa. Yo puedo estar conectado a esa máquina, pero le quiero cortar acceso a Internet. Vale, pues perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy nuevamente a los NSGs, que ya veremos que, bueno, esto ya me estoy extendiendo, pero aquí en Internet
y yo le puedo dar a eliminar y automáticamente eliminaría en las reglas de salida el internet, ¿vale? Y se podría cortar, pero ya hablaremos en este caso. Bien, aquí tenemos nuestra primera máquina virtual. Espero que os haya servido, espero que os haya ayudado. Cualquier duda o comentario o sugerencia, por favor, dejármelo en los comentarios y simplemente espero que os sirva y os vaya introduciendo en el mundo de Azure. Hasta luego.